Saludos guardianes, aquí es el multiverso revelado, y hoy la verdad sale a la luz. Basta de poner a Darkseid y Galactus en el mismo nivel como si fuera una pelea equilibrada. Hay personas tratando esto como un duelo de titanes, pero cuando te sumerges en los detalles, te das cuenta de que no es así. Uno de ellos representa la pura voluntad de dominación. El otro es la propia estructura del universo en movimiento. Y en la nueva película de los Cuatro Fantásticos 2025, Marvel dejó escapar una pista visual que lo cambia todo. Pero volveré a eso enseguida, porque primero necesitamos entender quiénes son realmente estos dos monstruos. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la fuerza bruta se encuentra con la necesidad cósmica? Porque, aunque Darkseid tenga poderes de un dios, todavía está atrapado en las capas de la realidad donde el miedo y la voluntad se manifiestan. Galactus, por otro lado, no actúa por elección. Él actúa porque lo necesita. Y eso cambia la lógica de cualquier enfrentamiento. Lo que parece una victoria épica puede ser, en realidad, un grito de desesperación cósmica. Pero mantén ese pensamiento. En este video vamos mucho más allá de un enfrentamiento imaginario. Vamos a explorar lo que está detrás de las chispas y explosiones, los conceptos, los propósitos y los límites reales de estos personajes. ¿Por qué el rayo Omega, que ya desintegró a Batman, hizo que Spectre gritara de dolor, no tiene ningún efecto contra el devorador de mundos? Y más, ¿por qué Galactus, incluso ganando, sale con la cabeza baja de este enfrentamiento? Si este contenido te está conectando con las verdades, Mundos do Multiverso, ya dale like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. Imagina lo siguiente: el rayo Omega de Darkseid atraviesa el vacío del espacio, serpenteando en direcciones imposibles, golpeando objetivos que ya ni siquiera existen. Y, por primera vez, no encuentra resistencia. Se desvanece, como si nunca hubiera sido disparado, porque al otro lado, Galactus ni siquiera se movió. Esta escena no está en ningún cómic. Pero en el material promocional del nuevo Cuarteto Fantástico, Marvel plantó una obra de arte donde Galactus observa un mundo en ruinas, y los trazos en el cielo recuerdan demasiado a los patrones de la energía Omega. ¿Coincidencia? Puede ser, pero parece una provocación directa, un mensaje silencioso de que esta batalla ya ha tenido lugar, y que el resultado es demasiado humillante para ser contado en voz alta. Pero lo más extraño no es la reacción de Galactus, es la completa ausencia de esfuerzo. Darkseid, el señor de Apokolips, que con un gesto ha paralizado a Superman, y que con una sola frase puede doblegar la voluntad de dioses menores, ni siquiera puede arañar la coraza cósmica de Galactus. Esto no es solo una diferencia de poder, es una diferencia de función en el multiverso. Mientras Darkseid es una entidad de imposición y orden a través de la mente, Galactus es una fuerza inevitable de la entropía universal. Uno devora mundos, el otro quiere controlarlos a todos. Pero el control no significa inmunidad. Y hay otra capa aquí, una que involucra al propio concepto de avatar y manifestación. Porque lo que vemos en el campo de batalla nunca es la F, la verdadera forma de estos dos. Y eso complica todo. Pero antes de entrar en la verdadera forma de Darkseid y por qué Galactus la ignora por completo, hay una escena antigua de los cómics que ya preveía todo esto, y casi nadie recuerda. Darkseid nunca tuvo que correr, nunca grita, nunca duda, simplemente aparece. Y el universo entiende que el tiempo de la resistencia ha terminado. En el oscuro corazón de DC, Apokolips es más que un planeta. Es un monumento al desespero. Y Darkseid, su señor absoluto, no gobierna con poder. Gobierna con inevitabilidad. Sus tropas son extensiones de su voluntad. Sus ojos, ventanas hacia la aniquilación. E incluso cuando pierde, no se mueve. Porque sabe que volverá. Siempre. Pero su amenaza va mucho más allá de la fuerza física. El rayo Omega es solo la punta visible del abismo, capaz de borrar seres de la existencia o distorsionarlos hacia otras dimensiones con trayectorias imposibles de prever. No sigue leyes conocidas. Es una firma del caos bajo control total.
Y aunque muchos héroes hayan logrado resistir por segundos, casi ninguno ha sobrevivido ileso. Batman fue reducido a cenizas. El espectro, avatar de la justicia divina, gritó de dolor. Y cuando Darkseid golpea con toda su fuerza, ni siquiera la muerte puede detenerlo de seguir. Todo esto proviene de una mente que trasciende el tiempo. Literalmente. Darkseid no envejece, no se debilita, no evoluciona. Él es. Su intelecto es comparable a entidades cósmicas, capaz de manipular la voluntad ajena, reescribir destinos y subyugar seres que antes parecían inalcanzables. Cuando busca la ecuación antivida, lo que está en juego no es la conquista. Es la extinción del libre albedrío. Un universo donde nadie elige más, todos simplemente obedecen. Y cuando asume su forma verdadera, algo raramente mostrado, incluso en los cómics más audaces, deja de ser un guerrero. Se convierte en un concepto puro. Un estado de dominación que no depende del cuerpo o del gesto. En Crisis Final, Grant Morrison ya insinuaba que cada versión de Darkseid que enfrentamos es solo un fragmento, un reflejo corrompido de su esencia real, que existe fuera del tiempo lineal. Y cuando ese fragmento comienza a desmoronarse, no significa que la amenaza haya terminado. Pero hay un detalle. Incluso con todo ese poder, incluso con ese arsenal casi divino, Darkseid actúa con intención. Él quiere ganar. Él busca dominar. Galactus, no. Galactus no ataca porque quiere. Ataca porque necesita. Y esta diferencia entre propósito e impulso cambia por completo el equilibrio de esta guerra. Pero esto se vuelve aún más claro cuando entramos en el territorio del Devorador de Mundos, porque ahí la escala cambia por completo. A diferencia de Darkseid, Galactus no impone su presencia con ejércitos o eslóganes de conquista. Simplemente aparece, y todo se silencia. Su tamaño es incomprensible. Su voz es un eco del propio nacimiento del cosmos. Galactus no desea control. Él consume. No como un acto de crueldad, sino como una necesidad. Un hambre que está escrita en la estructura de la realidad. Es la ruina cíclica que equilibra el crecimiento desordenado del universo. Y eso lo coloca por encima de cualquier agenda o ambición. Mientras Darkseid busca borrar el libre albedrío a través de la ecuación antivida, Galactus es parte de la ecuación cósmica que permite la existencia del universo. La muerte ha afirmado, en los cómics, que la existencia de Galactus es más esencial que la suya. Eternidad, infinito y entropía coexisten con él. Y cuando alcanza su máximo poder, se vuelve comparable a la propia eternidad, la entidad que personifica todo lo que es. Esto no es una metáfora. Es una línea directa en las historias cósmicas de Marvel, como Infinity Gauntlet, Thanos, The End y Ultimates 2. Incluso los celestiales, considerados entidades multiversales, han sido derribados por él con un solo ataque. En otro momento, absorbió todo el dominio de Mephisto, un plano dimensional completo, reduciendo al señor demoníaco a la insignificancia. Y todo esto mientras estaba en un estado de hambre. En una de las escenas más simbólicas de su historia, Galactus entra en un agujero negro, pero en lugar de ser consumido, lo desestructura desde adentro, como si la gravedad, el tiempo y el espacio se doblaran ante el hambre que mueve el multiverso. Su relación con el tiempo tampoco sigue una lógica lineal. Reed Richards ha señalado que Galactus parece existir en una especie de ciclo cerrado, donde el tiempo no avanza de la misma manera. Él presencia la muerte térmica del universo, y aún así, regresa en el próximo ciclo cósmico. Es casi una reencarnación. Encarnación forzada de la entropía. La destrucción que garantiza que algo nuevo pueda surgir. Y hay otro detalle que Marvel refuerza discretamente. Galactus fue el único convocado directamente ante el Consejo de los Vivos, compuesto por entidades supremas como el Tribunal Vivo, Orden y Caos. Esto significa que no solo es tolerado, es necesario. Y por eso, nunca muere. Solo duerme. Hasta la próxima era. Pero cuando despierta, nadie está preparado. Ni siquiera aquellos que se creen dioses.
Pero todo esto aún no responde a una pregunta esencial. ¿Qué sucede cuando esta fuerza inevitable se encuentra con la arrogancia estratégica de Darkseid? Porque eso es exactamente lo que sucedió. Y la respuesta está en un enfrentamiento que sacudió el equilibrio dimensional. Volveré con los detalles de esta escena. Porque hay una frase de Galactus, dicha en el silencio del vacío, que lo cambia todo. ¿Qué sucede cuando una entidad que representa el control absoluto se enfrenta a una que simboliza el colapso inevitable? La respuesta está en un enfrentamiento raramente recordado, pero descrito con detalle en los registros cósmicos de Marvel y en crossovers no canónicos. En una de esas versiones, Galactus llega a Apokolips hambriento, absorbiendo todo lo que encuentra a su paso. Darkseid, consciente de la amenaza, no va personalmente. Primero envía a sus ejércitos, luego activa el núcleo del planeta. Finalmente, libera su arma final, una variación de la ecuación antivida condensada en ráfagas omega. Y no sucede nada. Los rayos, que ya han desintegrado a héroes. Las energías místicas se deforman y chocan contra la piel cósmica de Galactus, como si golpearan contra una barrera de realidad. La armadura del Devorador de Mundos no reacciona. No se agrieta. No absorbe. Simplemente ignora. Lo que debería haber sido el golpe final se convierte en una advertencia silenciosa. Galactus no está en el mismo tablero. Este enfrentamiento visualiza una importante ruptura de expectativas. No es una pelea en el sentido tradicional. No hay coreografía. Hay imposición de presencia. Galactus avanza como una marea cósmica inevitable, mientras Darkseid intenta reaccionar con estrategia, armas y poder mental. Pero todo resulta ineficaz. Y lo más simbólico, Galactus mismo no contraataca. Solo libera una onda de energía primordial, no para destruir a Darkseid, sino para limpiar la atmósfera del planeta y acceder a su fuente vital. El daño es colateral. Aún así, un solo pulso es suficiente para derribar a Darkseid, romper las defensas del planeta y silenciar todas las máquinas de guerra alrededor. Este momento lleva consigo una irónica tragedia. Darkseid, que representa el fin de la libertad, es derrotado por un ser que ni siquiera se preocupa por el libre albedrío. Él no es un objetivo, es un obstáculo. Y aún así, la batalla no tiene un ganador absoluto, porque justo después de la caída, llega la frustración. Apokolips, a pesar de ser una supermáquina de dominación intergaláctica, está energéticamente vacío. Galactus no encuentra allí ninguna forma de vida apta para ser consumida. El planeta entero es una concha vacía. Destrucción, sí. Poder, también. Pero, ¿y energía vital? Ninguna. El mundo dominado por Darkseid no sirve ni siquiera como alimento para el Devorador de Mundos. Esto cambia por completo el desenlace. La victoria es de Galactus, pero no hay gloria. Darkseid cae, pero no es vencido en el plano que realmente le importa: el dominio de la conciencia colectiva. Galactus sale ileso, pero hambriento. La guerra fue ganada. Por nadie. Y es precisamente en este tipo de vacío donde nacen los ecos que moldean el multiverso. Porque hay un último detalle en esta escena, casi imperceptible, que revela un tipo de derrota que Galactus no conoce. Y es en eso que la siguiente parte se sumerge. El golpe final de Galactus es silencioso. Una ola de energía cósmica barre a Apokolips como si estuviera limpiando escombros de un planeta ya condenado. No hay furia ni odio, solo necesidad. Pero cuando el último rayo se disipa y el coloso se acerca al núcleo del mundo, esperando consumir la fuerza vital, se encuentra con la nada. Y por primera vez en el enfrentamiento, Galactus vacila. Apokolips está muerto energéticamente. Toda la vida que alguna vez existió se ha transformado en obediencia sin alma. Ninguna llama vital late en los seres que habitan allí. Son sombras al servicio de un propósito, y ese propósito no alimenta a Galactus. Esta revelación es más que una decepción. Es un punto de ruptura filosófica, porque Galactus gana en el campo físico, pero pierde en el cósmico. No encuentra lo que necesita, no porque haya fallado,
sino porque Darkseid ya había vaciado el planeta de significado incluso antes de su llegada. El Devorador devorado. Es un momento incómodo de silencio. Galactus, la entidad que remodela galaxias y equilibra el caos con su hambre, se encuentra frente a una creación que subvierte el ciclo natural de la vida y la muerte. Apokolips no muere, porque nunca vivió realmente. Fue esculpida en la desesperación y el control absoluto. Y este tipo de realidad no genera energía, genera vacío. Y en ese vacío, ni siquiera Galactus tiene dominio. Este paradoxo crea una lectura más profunda del enfrentamiento. A pesar de ser derrotado físicamente, Darkseid obligó a Galactus a presenciar la ineficacia de su propósito frente a una creación sin esencia. Como si dijera, aquí, ni tu hambre sirve para nada. Y tal vez esa sea la única forma de humillar a Galactus, negar su función, hacer que su existencia sea irrelevante en ese punto específico del universo. El impacto visual de este momento es brutal. Galactus, tan inmenso como una luna, se cierne sobre un planeta que ya no puede darle nada. Sus ojos, que normalmente brillan con energía cruda, pierden intensidad, no por debilidad, sino por inutilidad. Se da la vuelta. Se va. Deja a Apokolips intacta, pero aún muerta. Y esto dice más sobre la guerra que cualquier explosión. Hay una verdad incómoda que muchos ignoran. Casi todas las veces que vimos a Darkseid en acción, él no estaba realmente allí. Lo que enfrentamos en los enfrentamientos contra la Liga de la Justicia, Superman o incluso el Anti-Monitor son solo manifestaciones, fragmentos de su presencia, avatares proyectados en el plano físico. La verdadera forma de Darkseid existe más allá de la realidad lineal, fuera del tiempo, fuera del espacio. Un concepto que solo puede ser comprendido por entidades que ya han trascendido los límites de la existencia material. Esto cambia por completo el peso de ese enfrentamiento. Porque el Galactus que humilló a Darkseid en Apokolips puede haber enfrentado solo una sombra, y no al propio señor de Apokolips. En los cómics de Final Crisis, esta distinción es clara. El avatar de Darkseid muere, pero su verdadero yo continúa corroyendo la realidad desde adentro, como un agujero negro moral. Un colapso del libre albedrío que contamina el tejido del multiverso. Este Darkseid real nunca pierde, porque nunca está luchando de la manera en que los demás entienden la lucha. Ahora imagina un escenario en el que Galactus, en su estado de plenitud, enfrenta esta versión absoluta de Darkseid, aquella que no habla, no ordena, no dispara rayos. Simplemente existe como un final inevitable para todo lo que todavía tiene voluntad. El propio concepto de hambre, que define a Galactus, se volvería obsoleto frente a un universo donde nada más desea vivir o crecer. Y tal vez ahí, el devorador de mundos encontraría su límite. No por la fuerza, sino por la completa ausencia de propósito. Lo más inquietante es que Galactus también es un ser incompleto. Necesita consumir para mantener su forma. No es estático, es cíclico. En cambio, Darkseid, en su forma plena, es absoluto. No necesita nada. Simplemente continúa. Y es en este contraste donde reside la verdadera tensión. Un ser que depende del ciclo contra un ser que quiere romper el ciclo. Galactus puede ganar batallas, destruir formas y remodelar realidades. Pero ¿podrá resistir a un concepto puro de entropía ideológica, donde ya no hay nada más que devorar? Esta pregunta nunca ha sido respondida con claridad en los cómics, y tal vez nunca lo sea. Pero el simple hecho de plantearla ya cambia nuestra percepción sobre el poder, el dominio y el significado. Al final, Galactus no salió derrotado, pero tampoco ganó. Se fue con hambre, y Darkseid permaneció. Y si algún día los dos vuelven a encontrarse, no como avatares, sino como verdades cósmicas, tal vez el universo no pueda contener las consecuencias. Ahora dime, ¿quién crees que realmente ganó esta guerra? ¿El ser que todo lo consume? ¿O aquel que hace todo irrelevante? Déjalo en los comentarios y prepárate, porque en el próximo video hablaremos sobre cómo el nuevo Cuarteto Fantástico ya podría haber plantado el embrión de un nuevo devorador.
Uno que no viene del espacio, sino del tiempo. Nos vemos allí.